Supe que algo se había torcido desde el instante en que crucé las puertas giratorias y nadie en recepción levantó la mirada. No fue timidez. Fue evasión pura. La chica del mostrador fingía concentrarse en la pantalla como si su vida dependiera de no hacer contacto visual conmigo. Ni siquiera había dejado el bolso sobre el mármol cuando el teléfono vibró en mi mano. Convocatoria inmediata. Evaluación interna. Sala RM4C. Hora, 9:15 de la mañana. Nada más. Sin firma. Sin saludo. Sin el mínimo esfuerzo por disimular la intención. Ese tipo de mensaje no se manda cuando vas a felicitar a alguien. Para entender por qué aquello era absurdo, hay que retroceder un poco. Yo venía de cerrar 3 años completos de crecimiento sostenido. 12 trimestres consecutivos empujando números hacia arriba mientras otros solo decoraban presentaciones. La cuenta Hastings, asegurada hacía menos de un mes, proyectaba ingresos que harían babear a cualquier consejo directivo. Ese acuerdo nació en un vuelo nocturno, en una hoja arrugada y una idea que nadie más vio venir. Y ahora, de pronto, me llamaban como si fuera una empleada problemática. Cuando llevas suficiente tiempo en este mundo, aprendes a leer el aire. Hay una presión distinta cuando algo va a caer. No es miedo, es advertencia. Y esa mañana el edificio entero vibraba raro. Al pasar frente a la oficina de Karen la vi medio escondida, inclinada hacia alguien, usando esa voz melosa que reserva para malas noticias. La misma que usó cuando reubicó a una analista brillante para darle su puesto a una recomendación joven y fotogénica con padrinos correctos. No fui directo a la sala. Tomé el camino largo. No para huir, sino para observar. Las miradas esquivas, los saludos truncos, la forma en que algunos giraban el cuerpo como si no existiera. Un chico al que formé durante años literalmente desapareció dentro del archivo muerto. Ahí lo supe. No era una paranoia. Ya estaba decidido. Entré a mi oficina y abrí el cajón que casi nunca tocaba. Saqué el contrato. El primero. Luego las adendas. Pasé páginas sin leer hasta detenerme donde importaba. Cláusula 11C. Ahí estaba. Intacta. Con iniciales claras, sin tachaduras. Las mías. Las de Brian. Las de Karen. La leí despacio. No por duda, sino por respeto. Eso no era un papel. Era un detonador cuidadosamente diseñado. Guardé todo en el portafolio, me puse de pie y me acomodé el saco. Me miré al espejo. No para buscar valor, sino para confirmar que seguía siendo yo. Sonreí apenas. Salí. Si alguien quiere saber cómo una decisión ejecutiva se convirtió en un desastre histórico perfectamente evitable, este es el punto donde debería prestar atención. Y quizá quedarse. Las caídas bien documentadas merecen testigos. Pasé frente al mural corporativo que celebraba el espíritu innovador. Cuerpos genéricos, sonrisas falsas, ninguna mujer real que hubiera cerrado un trato importante. La ironía era casi ofensiva. La sala RM4C ya estaba cerrada. Persianas abajo. Dentro, Karen rígida, flanqueada por 2 personas de recursos humanos que parecían haber ensayado caras neutras frente al espejo. No había agua. No había laptops. No había conversación. Solo un papel sobre la mesa. Gracias por venir, dijo Karen, ensayando cercanía. Siempre tengo tiempo, respondí. No me senté. Ella señaló la hoja. Vamos a ser directos. La compañía está atravesando una reorganización. Su posición queda eliminada con efecto inmediato. Así. Sin rodeos. Sin argumentos. Sin causa. Asentí. Entendido. El parpadeo de Karen fue casi imperceptible. Esperaba drama. No obtuvo nada. Necesitaremos su identificación. Se la entregué. Sonreí. Y oficialmente dejé de pertenecer a la empresa. Oficialmente.
Porque lo que ellos no habían calculado era que despedirme en ese momento no cancelaba nada. Activaba todo. No habían ahorrado dinero. Habían encendido una cláusula que duplicaba la obligación, sumaba penalizaciones y dejaba rastro legal imposible de borrar. Salí como si nada. Pasé por mi oficina sin mirarla. Mis cosas dejarían de importarles pronto. Así funciona el sistema. No te pertenecen. Te usan. Pero yo nunca jugué según sus reglas. Solo dejé que pensaran que sí. En lugar del estacionamiento, subí al piso legal. Había aprendido quienes aún conservaban criterio propio. Dejé el portafolio sobre el mostrador. Avise a Aaron Patel. ¿Tienes cita? Acabo de ser despedida. Eso bastó. Aaron entendió de inmediato. Leyó la cláusula sin interrumpirme. Una vez. 2 veces. Esto es sólido, dijo finalmente. Muy sólido. Lo sé. Si intentan resistirse, pierden. No quiero resistencia. Quiero consecuencias. Asintió. ¿Escalo? En silencio. Minutos después, Sarah ya tenía la carpeta en las manos. Sus ojos brillaron. Esto va a doler. Ese es el punto. Cuando volví al elevador, respiré hondo. Pensaron que me habían sacado del juego. No entendieron que el tablero era mío. Y aún no habían visto nada. Cuando se giró para marcharse, la voz de ella la alcanzó desde atrás, afilada como una aguja. ¿Y si intentan desaparecerlo? Victoria ni siquiera se detuvo. Que lo intenten. Está replicado en 3 servidores independientes con sellos de tiempo. Uno está bajo custodia de Aaron, otro en mi archivo jurídico privado y el tercero duerme en una carpeta automatizada que se envía completa al consejo si alguien toca mi expediente sin la cláusula correcta. El silencio fue inmediato. Sarah abrió la boca, luego la cerró. ¿Estás hablando en serio? Victoria sonrió apenas. En ese edificio les encantaba fingir que ella era invisible, una función más en una hoja de cálculo. Ella jamás los corrigió. Nadie sospecha de lo que no considera importante. Es asombroso lo que puedes preparar cuando te dejan sola creyendo que no representas una amenaza. Abandonó el piso legal sin prisa. Nadie la interceptó. Nadie pidió explicaciones. Ese es el error clásico, confundir silencio con rendición. Pero esa mañana no estaba huyendo. Estaba dejando un edificio lleno de mecanismos listos para activarse. Y alguien acababa de pisar el incorrecto. Karen irrumpió en recursos humanos con la respiración descompuesta, la cara encendida, el blazer ya manchado de sudor. Arrojó la laptop sobre la mesa como si pudiera extraer respuestas por impacto. Necesito respaldo. Ya. Algo que justifique la terminación. Una advertencia, un memo, un reporte de desempeño, cualquier cosa. Cel, sentada frente a ella, parpadeó con lentitud. ¿De quién? De Victoria. Los dedos de Cel recorrieron la pantalla. Nada. Carpeta limpia. Historial impecable. Karen, no hay nada. Nunca tuvo ni siquiera una nota informal. Karen se llevó las manos a la cabeza. Tiene que haber algo. Salió demasiado tranquila. ¿Ilegal está? Se detuvo en seco. ¿Legal está qué? Nada. Sigue buscando. Mientras tanto, en cumplimiento, una alerta interna ya había saltado. Sarah entregó el archivo a Meredith, asesora principal del consejo. Meredith leyó en silencio durante menos de 1 minuto. Luego su expresión perdió todo color. Sin levantar la voz, pidió una auditoría inmediata del contrato, las enmiendas recientes y los disparadores de compensación. Karen, ajena a eso, marcaba extensiones sin parar. Jerry, necesito cada correo sobre la renegociación del Q4 de Victoria. Contratos, aprobaciones, calendarios de Aquare. No me importa dónde esté archivado. Sácalo. Arriba, Victoria empacaba su oficina con precisión quirúrgica.
No había rabia ni dramatismo. Solo método. Desconectó su estación, dobló la ropa con cuidado milimétrico y guardó su viejo directorio de contactos, una reliquia, en su bolso. Sus ojos se detuvieron en una fotografía, ella y su madre, brindando con vino barato el día que recibió la oferta. Hasta indispensable, le había dicho. Lo había logrado. Solo que ellos se dieron cuenta demasiado tarde. En la sala de crisis, Meredith se colocó detrás de Karen, que ahora escribía frenéticamente como si el papel pudiera alterar la realidad. Karen. Karen dio un respingo. Sí. Meredith deslizó un documento frente a ella. ¿Reconoces esta firma? Karen frunció el ceño. Sí, pero no leí todo. Brian dijo que solo necesitábamos asegurar que se quedara hasta Q4. Aún así inicialaste cada página. Estábamos contra el reloj. Meredith golpeó la mesa con el dedo. Cláusula 11C. Duplica la compensación de Aquaris si un ejecutivo es despedido sin causa dentro de las 24 horas previas a un evento de consolidación. Espera, intervino Cell. Ella consolidaba mañana. Exacto. El aire se volvió irrespirable. La despidieron hoy, continuó Meredith. Activaron exactamente lo que pretendían evitar. Karen se desplomó en la silla. Intentábamos ahorrar 4 millones. Puede que hayan generado una obligación de más de 6. La notificación llegó al asistente del presidente del consejo segundos después. Revisión urgente. Prioridad máxima. Victoria cerró su bolso. Observó la oficina por última vez. Parecía más pequeña, como si el espacio entendiera que había perdido algo que no podría reemplazar. Caminó hacia el elevador. Una empleada nueva la miró con nerviosismo. ¿Es cierto que te despidieron? Victoria sonrió con cortesía. Eso dicen. Pero tú eras todo el equipo. Entonces pronto sabrán cómo se siente no tenerlo. Antes de que las puertas se cerraran, añadió. Si preguntan, diles que lean la cláusula correcta. Y desapareció. Se sentó en un café cercano, no por el ambiente, sino por la vista directa a la entrada del edificio. Bebió despacio. Observó a ejecutivos caminar de un lado a otro con auriculares, voces tensas, gestos rígidos. El correo llegó. Confirmación de recepción. Cláusula revisándose. Marcas de tiempo verificadas. Sin disculpas. Sin rodeos. El lenguaje de alguien que acaba de comprender que subestimó al oponente. Victoria abrió su respaldo cifrado. 3 versiones del contrato. Firmas claras. Iniciales visibles. Grabaciones. Correos. Todo. En la sala del consejo, Meredith colocó el paquete frente a Brian. No está improvisando, dijo. Está ejecutando exactamente lo que firmamos. Brian pasó las páginas. Su rostro perdió color. Nadie lee estas cosas. Por eso existen. Karen murmuró. Lo planeó. Meredith la miró sin pestañear. Planeó protegerse. Victoria, en el café, resolvía un crucigrama. 7 letras. Justicia poética. Dentro del edificio, Brian preguntó. ¿Cuánto daño? 6.5, respondió Meredith. Si no presiona por más. Hazle una oferta. Da. Lo que quiera. No pidió nada. Karen susurró. Entonces, ¿qué quiere? La respuesta flotó en el aire, pesada e inevitable. No había pedido nada porque no lo necesitaba. Porque cuando el contrato habla por ti, el silencio es suficiente. El problema no era el lenguaje técnico. Nunca lo había sido. Era la combinación exacta de tiempos, firmas y silencios lo que había convertido una decisión impulsiva en una detonación controlada. Ventana de consolidación, terminación implícita y activación automática, enumeró Meredith con la calma de quien ya sabe el final. Todo converge en el mismo punto.
Brian frunció el ceño, como si las palabras fueran un idioma extranjero. Explícalo sin rodeos. Terminación implícita, dijo ella, significa que generaron las condiciones para forzar su salida justo antes de una obligación contractual. A ojos de cualquier tribunal, eso no es reestructuración. Es evasión deliberada. Karen perdió el color en cuestión de segundos. Pero no mencionamos el bono, susurró. Nunca apareció en el memo. Exacto, respondió Meredith. No hay causa escrita, no hay historial negativo, no hay redundancia aprobada, no hay nada. La sacaron 23 horas antes de que su acuerdo se consolidara y asumieron que el silencio borraría el compromiso. En realidad, encendieron cada salvaguarda financiera que ella dejó sembrada. Miró alrededor de la mesa. No estamos ante un error administrativo. Estamos ante una obligación multimillonaria disparada por exceso de confianza. Uno de los directores carraspeó. ¿Es defendible? No, dijo Meredith. Es quirúrgico. Tiene sellos de tiempo, versiones cruzadas, copias externas y una cronología que demuestra que su despido fue registrado menos de una hora después de que Legal recibiera la cláusula. Eso no solo es ejecutable. Es sospechoso. Brian empujó la silla hacia atrás, como si el movimiento pudiera darle aire. Meredith levantó la mano. No te levantes. Él se quedó quieto. Nadie en esa sala recordaba haberla escuchado usar ese tono. Meredith avanzó hacia la pantalla central y proyectó el contrato original. Amplió una sección específica. No hizo falta leer el encabezado. El texto hablaba solo. Si ocurre una separación involuntaria, directa o indirecta, dentro de la ventana protegida previa a un evento de consolidación, el beneficiario tendrá derecho a aceleración completa del acuerdo. Liquidación inmediata al valor vigente y una compensación adicional equivalente a un múltiplo del salario base. Cualquier disputa quedará fuera de arbitraje a discreción exclusiva del beneficiario. La sala quedó muda. ¿Quién autorizó esto?, preguntó alguien, casi sin voz. Meredith deslizó el documento hasta la línea de firmas. El nombre apareció nítido, imposible de ignorar. Lawrence Trayton. El aire se rompió. Eso fue antes de la serie B, dijo Meredith. Victoria redactó esa cláusula como condición de permanencia. Lawrence la aprobó sin objeciones. Se mantuvo intacta durante años. Nadie la tocó porque nadie la revisó. Hasta hoy. Karen tragó saliva. ¿Cómo se nos pasó? Porque miraban presentaciones, no contratos, respondió Meredith. Mientras ustedes celebraban rondas de inversión, ella construía una salida blindada, firmada por todos ustedes. Alguien preguntó si existía una vía alternativa. Meredith negó despacio. No hay salida elegante. Un acuerdo ahora implica admisión. Litigar es perder. Dilatar permite que escale. Y cualquier intento de justificar retroactivamente el despido solo añade pruebas a su archivo. Tiene control de versiones de cada documento, incluidos los tuyos, Brian. Brian dejó caer el peso del cuerpo sobre el respaldo. Entonces, ¿qué quiere? Meredith sostuvo la mirada. Nada. Y eso es lo que los desarma. La llamada llegó cuando Victoria estaba sola, sentada en la azotea de su edificio, observando cómo la ciudad seguía funcionando como si nada. El número era desconocido. El tono, inconfundible. Respondió sin prisa. Victoria Owens. Habla David Halpern. Da el consejo. Ella lo supo antes de que se identificara. Halpern siempre aparecía cuando el riesgo dejaba de ser teórico. David, dijo. ¡Qué sorpresa! Voy a ser directo, respondió él. ¿Planeabas activar la cláusula? Me despidieron, contestó ella. Yo solo documenté lo que ocurrió. Silencio. Él estaba leyendo entre líneas. He revisado todo, dijo finalmente. Es impecable. No improvisé, respondió Victoria. Nunca lo hago. Se oyó una risa breve, tensa. Brian insiste en que fue un error.
Claro. Karen dice que no entendió el multiplicador. Lo entendió lo suficiente como para firmarlo 2 veces, dijo Victoria. Y enviarlo con mis anotaciones intactas. David exhaló despacio. Nuestro CFO acaba de recalcular. El monto supera los 6 millones. Victoria observó cómo una nube proyectaba sombras sobre el edificio de enfrente. No me llamas para hablar del pago, dijo. Me llamas porque estás midiendo el daño colateral. Meredith cree que aún puedes titubear. Meredith me conoce mejor que eso. ¿Habrá arbitraje? La cláusula me permite rechazarlo. ¿Juicio? No les conviene. David guardó silencio. Siempre fuiste demasiado tranquila, dijo. Ahora entiendo por qué. Porque sabía exactamente dónde estaban los puntos de presión. ¿Qué sigue? Nada, respondió ella. Esperar. La llamada terminó. En la sede, la suite ejecutiva parecía una sala de interrogatorios. Nadie hablaba. Nadie bebía agua. Meredith colocó el expediente sobre la mesa. Esto ya no es sobre Victoria, dijo. Es sobre cómo autorizamos un despido sin revisión legal dentro de una ventana protegida. Brian intentó recomponerse. Pagamos el bono. 4 millones. Cerramos esto. El CFO negó. No son 4. Karen levantó la vista. ¿Cómo? 6.5, respondió él. Antes de daños. Brian se hundió en la silla. No puede ser. Lo es, dijo Meredith. Y el consejo ya recibió la notificación formal. Están deliberando responsabilidades. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Si determinan mala fe, añadió Meredith, el pago no será el único problema. Miró a Brian sin parpadear. Podrían decidir que no fue la empresa quien falló, sino tú. Karen cerró los ojos. Recursos Humanos comenzó a guardar carpetas en silencio, como si el edificio supiera que algo estaba por colapsar. Y en algún punto de la ciudad, Victoria seguía sentada, sin sonreír, sin celebrar. Porque nunca se trató del dinero. Se trató de demostrar que no se puede construir poder sobre alguien y luego fingir que era prescindible. Ella no estaba furiosa. Estaba preparada. Y la preparación, cuando llega el momento adecuado, siempre cobra intereses. Terminó de cerrar la última caja con la misma precisión con la que siempre había trabajado. En la sala, el director financiero se presionaba la frente como si pudiera forzar a la realidad a reorganizarse dentro de su cabeza. Brian, después de largos segundos, logró hablar. Todo esto fue calculado. Nos tendió una red. Meredith alzó la mirada, afilada. No. Ella se blindó. Tú fuiste quien avanzó directo hacia los colmillos que ella señaló desde el principio. No lo escondió. Simplemente asumiste que nunca haría falta leerlo. El silencio regresó, más denso, casi cortante. Ese tipo de quietud que se clava en las encías. Entonces la puerta se abrió apenas. La asistente del consejo asomó el rostro, pálida. Disculpen, el presidente solicita verlos. A todos. Ahora mismo. Meredith no reaccionó de inmediato. Giró lentamente hacia Brian. Esto no fue un descuido, dijo. Fue una lección completa. Y no aprobaste ninguna parte. Se levantó, recogió el expediente y salió sin mirar atrás. Brian quedó inmóvil. Karen contuvo el aire. Ya no había advertencias. El peligro estaba adentro. A cientos de kilómetros, la ciudad de Austin se desplegaba frente a Victoria como un catálogo de ambiciones, vidrio, acero, grúas apuntando al cielo. Estaba descalza en el balcón de su hotel, envuelta en una bata demasiado elegante para recordar sus inicios. El teléfono descansaba en su mano. En la otra, una bebida helada con un aroma engañosamente suave. La notificación llegó sin estridencias. Asunto, propuesta de cierre. Firma externa actuando en nombre del Consejo. Documento adjunto. Confirmación de transferencia,
$6.586.250 exactos. Instrucciones para firmar un acuerdo de confidencialidad en un plazo de 5 días. Restricciones de comunicación pública claramente establecidas. No abrió el documento. No hacía falta. El monto estaba ahí. La transferencia también. El resto era ruido. Su antigua empresa no intentó controlar el relato. No hubo comunicados ni discursos estratégicos. Solo movimientos silenciosos presentados como ajustes internos. Karen ya no figuraba en el directorio. Salida voluntaria, decía el correo. Nadie lo creyó. Fue un sacrificio para calmar al mercado. Brian, en cambio, seguía dentro. Técnicamente. Reubicado, según el lenguaje oficial. En la práctica, confinado a un título ambiguo en un área inexistente. Sin equipo. Sin presupuesto. Sin influencia. Alguien filtró una imagen de su nuevo gafete, coordinador ejecutivo de alineación estratégica. Nadie necesitó traducción. Victoria ignoró cada intento de contacto. Los mensajes de Meredith. Las llamadas de Sarah. Incluso la voz medida de David Hawthorne ofreciendo presentarla a comités consultivos. No buscaba puentes nuevos. Ya tenía las llaves de los que había cruzado. Estaba ocupada, de hecho. Reuniones privadas con Wastridge Capital, que la llamó tras escuchar cómo una sola cláusula había desmantelado una cúpula ejecutiva completa. No le ofrecían un cargo. Le ofrecían participación. Voz. Decisión. Capital propio. Un bolígrafo para firmar como socia, no como invitada. Pero esa noche no trataba de futuro. Trataba de cierre. Se acomodó junto a la alberca del rooftop, estiró los pies y tomó una fotografía. Baldosas claras bajo los dedos. La copa al costado con una decoración exagerada. La ciudad brillando detrás, elegante y distante, como una disculpa tardía. Buscó un contacto antiguo. El último número que aún conservaba de su etapa anterior. Escribió una sola línea, cláusula 11C. Párrafo final. Adjuntó la imagen. Nada más. Ese fragmento había sido escrito por ella misma, afinado tras largas llamadas nocturnas y una negociación silenciosa con legal. El texto era claro, cualquier incumplimiento no solo implicaría una falta contractual, sino una falla estructural de criterio, con consecuencias económicas y reputacionales. Todos lo habían firmado. Incluso se habían reído del tono. Ahora lo entendían. Envió el mensaje, dejó que la pantalla se apagara y bebió otro sorbo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto. No triunfo. No revancha. No alivio. Lucidez. No destruyó nada. Simplemente se marchó con los títulos en la mano, revendió el terreno bajo los cimientos y permitió que siguieran pagando por lo que quedó atrás. Gracias por acompañar hasta el final. Mantengan encendida la cafetera. Hay historias que no avisan antes de golpear. Y quienes subestimaron esta, todavía no saben qué fue lo que los alcanzó.